Bienvenidos una vez más a Iglesia en Casa. Definitivamente Dios no se queda con nada, ya que podemos estar unidos y conectados como iglesia y disfrutar de su palabra, esa palabra que está llena de vida, de fe, de amor, de esperanza. Esperamos que puedas disfrutar allí en tu hogar de este momento de adoración. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Y es un gusto presentarles al pastor Marlon Barreto. Buenos días, bendiciones para todos los que en esta mañana nos puedan ver y escuchar por medio de las redes sociales, por nuestro canal YouTube y mi radio 100.3 FM. Agradecido de Dios por permitirnos llegar a sus hogares y compartir su palabra en estos tiempos difíciles que estamos viviendo y que usted y yo nunca nos imaginábamos que íbamos a vivir. Tiempo donde muchos están perdiendo la esperanza de que algo bueno y mejor viene para nosotros. Por eso debemos entender que lo único que nos va a ayudar a permanecer en pie y a no perder la esperanza en tiempos de crisis es la palabra de Dios. Por eso a usted y a mí siempre nos va a hacer bien escuchar la palabra de Dios. Nos hace bien estar atentos a la palabra de Dios. Usted dirá, pastor, ¿y dónde fundamenta usted en eso? En la Biblia dice, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, el apóstol Pedro dijo estas palabras: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos. Lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana es que la palabra más segura para nosotros
para nosotros fundamentar nuestras vidas en estos tiempos de crisis y no perder la esperanza, es la palabra de Dios. Una palabra firme, una palabra sólida, en la cual Dios recalca o nos hace énfasis que nos hace bien escucharla. ¿Y por qué nos hace bien, pastor? Porque es el mejor fundamento para nosotros. Nos hace bien porque nos hace personas sabias y entendidas en los tiempos, para saber y conocer los tiempos, pero también para saber qué hacer en estos tiempos. Nos hace bien porque nos revela el propósito de Dios para nuestras vidas. Nos hace bien porque nos instruye, nos educa, nos capacita, nos enriquece para poder enfrentar tiempos difíciles, tiempos adversos y hostiles como nos ha tocado vivir. Por eso hoy vamos a hablar de un hombre que le hizo bien estar atento a la palabra de Dios, que le hizo bien escuchar, siempre estuvo presto a escuchar la palabra de Dios. Este hombre, desde que Dios empezó a hablar a su vida, él siempre escuchó esa palabra, tanto así que este hombre llamado Pablo permaneció en pie y nunca perdió la esperanza en medio de las crisis que enfrentó en su vida, porque este hombre enfrentó crisis en todo tiempo, enfrentó sus crisis, porque parte del propósito de Dios, o el propósito de Dios en nuestras vidas, desde la perspectiva de Dios, es que vamos a enfrentar pruebas, vamos a pasar por aflicciones. Y en 2 de Corintios 11:22, este hombre llamado el apóstol Pablo, en la traducción del lenguaje actual, presenta sus credenciales que acredita todo lo que él vivió, todo lo que él enfrentó. Y una de las tantas crisis que enfrentó el apóstol Pablo fue en su viaje a Italia, a Roma, que está registrada en el libro de los Hechos capítulo 27. En esta historia, Lucas, en primera persona, nos relata que en medio de una tormenta, el apóstol Pablo no perdió la esperanza como la perdieron el resto de la tripulación, que dicen los expertos que eran 276 personas que viajaban con Pablo, que perdieron la esperanza en medio de este viaje. Por eso el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana lo he titulado "No pierdas las esperanzas". Pase lo que pase, no perdamos las esperanzas, porque para muchas personas la esperanza es simplemente un sentimiento ilusorio, un sentimiento irreal, un sentimiento engañoso, un sentimiento inexistente de que algo bueno pasará. Hoy muchos dicen: pastor, yo no creo que esto cambie. ¿Cuándo va a cambiar esto? ¿Desde cuándo estoy escuchando de que vienen tiempos buenos y nada pasa? Y hay gente que están desesperanzadas, que creen que lo que uno les habla por medio de las redes sociales, por medio de un encuentro personal con las personas, de decirles que crean en Dios, que confíen en Dios, que no pierdan la esperanza, que Dios tiene cosas buenas para nosotros, que algo mejor viene para nosotros, que la gloria postrera, según dice la Biblia, va a ser mayor que la primera, que nuestro mañana será mejor que hoy. Pero la gente hoy en día ve esta esperanza como un sentimiento irreal, engañoso, de parte de los que profesamos la palabra de Dios. Pero es que la palabra registra que vienen tiempos mejores. Aún cuando la maldad se va a multiplicar, la gracia de Dios va a sobreabundar sobre todo aquel que es fiel y cree a Dios. Otras personas dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero la realidad es que cuando están pasando por alguna crisis de la vida, la esperanza es lo primero que llegan a perder. Así como la perdieron estos 276 pasajeros que iban en la embarcación con el apóstol Pablo. Esta historia está en el libro de los Hechos, capítulo 27, versículos del 1 al 44, pero yo voy a compartir con ustedes desde el versículo 13 al versículo 25. Pero quiero también compartir con ustedes que los primeros versículos de este capítulo 27 nos relata el momento en que la tripulación decidió emprender su viaje a Roma. En ese momento entregaron a Pablo y algunos otros presos, porque Pablo iba como un preso para Italia, para Roma, y entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, que estaba compuesta por tropas auxiliares sirias, según los expertos.
Era un largo viaje por alta mar, donde tenían que hacer escalas en varios puertos. Y usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros? Nuestra vida en esta tierra es un viaje, para unos largos, para otros cortos, pero es un viaje. Y esta historia nos sigue contando que en el transcurso de este largo viaje enfrentaron suaves tormentas, así como a usted, a mí también nos ha tocado enfrentar tormentas en esta vida, una suave, otra fuerte, pero Dios no pone carga sobre nosotros que no podamos llegar, no podamos llevar. Hasta que llegaron, dice la historia, a un lugar llamado Buenos Puertos, porque cuando ellos decidieron emprender el viaje, dice la historia en los primeros versículos que se montaron en una embarcación adramiteriana, dice la historia, y de ahí embarcaron a varios puertos, y uno de los puertos que embarcaron fue los puertos de Sidón, pasaron por Priscilia y pasaron por diferentes puertos, y en ese trayecto enfrentaron suaves tormentas, dice la historia, hasta que llegaron a este puerto llamado, valga la redundancia, Buenos Puertos, pero así lo registra la Biblia. Pero como este puerto no era adecuado, era incómodo para quedarse allí y pasar la noche allí, el capitán del barco, el oficial y el dueño de la embarcación decidieron seguir a un puerto llamado Fenice. En ese momento, Pablo les advierte, diciéndole de parte de Dios, en el versículo 10, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras vidas. Pablo, inspirado por Dios o movido por la voz de Dios, se levanta delante de todos los que iban en la embarcación, tanto delante del oficial, del centurión, del capitán del barco, y les dice, señores, veo que este viaje que vamos a realizar va a ser peligroso, va a ser perturbado, va a ser agitado, va a ser angustiante y va a causar mucho perjuicio, va a causar daño, no solo a la embarcación, sino también a nuestras propias vidas, a nuestra carga va a causar daño. Así como hoy en día, así como Pablo se levanta y habla advirtiéndole de este viaje, hoy también Dios nos habla a nosotros, y así como Jesús les habló a sus discípulos, Jesús también les advirtió a sus discípulos y nos advierte en estos tiempos, porque no solamente podemos predicar de que Dios nos bendice, de que Dios está con nosotros, y es real que Dios está y nos bendice, pero también hay que entender y hay que predicar de que en el mundo, en medio de tantas bendiciones y la bondad y de ver la bondad de Dios, vamos a vivir aflicciones, y Jesús se los advirtió a sus discípulos. Dios nos los advierte hoy, nos los sigue hablando hoy, mañana y siempre, y está en el libro de Juan capítulo 16 versículo 33, donde Jesús le habla a sus discípulos y le da una advertencia y le dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Así como el apóstol Pablo se levanta delante de toda la embarcación y le dice, señores, les advierto que este viaje va a ser peligroso. El viaje o nuestro paseo por esta vida, la transición que vamos a vivir hasta que Dios permita que partamos de esta tierra, este viaje va a ser peligroso, va a ser angustiante, va a ser agitado también, va a ser perturbado, porque vamos a vivir aflicciones, vamos a vivir tristeza, engaño, estafa, traiciones de gente que está a nuestro lado, de gente que nos puede señalar y criticar, pero vamos a vivir aflicciones, vamos a vivir dolor, tristeza, como lo que estamos viviendo hoy en día, a causa de toda la crisis que ha ocasionado una pandemia llamada COVID-19 y aún la propia crisis interna que como país estamos viviendo. Y cuenta la historia que ni el capitán, ni el dueño, ni el oficial llamado Julio le hicieron caso a la voz de Pablo o a la voz de Dios por medio de este hombre que Dios había escogido para predicar su palabra, y decidieron por su propia voluntad seguir el viaje. ¿Cuántas personas hoy en día se les advierte y se les habla que tienen que edificar su vida sobre la palabra de Dios, que el mejor fundamento para edificar su familia, sus hijos, es la palabra de Dios? ¿Cuántas veces
no le hemos hablado a mucha gente por medio de las redes sociales, en la iglesia, en grupos pequeños, en el grupo de conexión. Le hemos hablado que les hace bien escuchar la palabra de Dios, que tienen que buscar a Dios, que tienen que arraigar su vida en la palabra de Dios. Y mucha gente decide hacer caso omiso o rechazar las verdades que profesamos fundamentadas en dicha palabra, y deciden seguir haciendo su propia voluntad, así como decidieron hacerlo el capitán, el dueño del barco y este oficial llamado Julio. Por eso en el libro de los Hechos, en el versículo 13, que aquí quiero fundamentar también o basar la enseñanza de esta mañana, dice en Hechos capítulo 27, versículo 13 al 25, que cuando comenzó a soplar un viento, después que decidieron ya partir de ese bueno puerto a Fenice, cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que ya querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Vuelvo y repito, estos oficiales no escucharon la voz de Dios por medio de Pablo, basaron su confianza en su propia experiencia e inteligencia, así como hoy en día muchas personas también no escuchan la voz de Dios, así como muchas personas pueden basar su confianza en su propia sabiduría, en su propia experiencia, en su propia inteligencia. Y he escuchado muchas personas que me dicen: pastor, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito buscar de Dios, yo puedo tomar decisiones por mi propia voluntad. Sí, es verdad, porque Dios dejó libre albedrío para decidir lo que a nosotros nos parezca correcto y incorrecto que debemos hacer, pero mucha gente basa su confianza en esa experiencia, así como la basaron estos hombres, este capitán del barco, en la experiencia que tenían de viajar en alta mar, porque ya la habían hecho repetidamente, y ellos decidieron basar esa confianza en nuestra propia experiencia. Vamos, si podemos, ya podemos lograr llegar a Fenice. Mira, la tormenta está suave, el viento está suave, creo que no va a pasar nada. Vamos, que nosotros ya tenemos experiencia en esto, nosotros podemos controlar estos vientos suaves o pequeñas tormentas que se levanten. Y empezaron a basar su confianza en su propia inteligencia. Pero déjame decirte algo que la Biblia dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No te hagas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Y estos son principios que el sabio Salomón dejó escrito. No nos basemos o nos confiemos en nuestra propia inteligencia, no nos confiemos en nuestra propia experiencia, confiemos en el Señor. Hay que confiar en Dios, y más en estos tiempos que estamos viviendo. No podemos fundamentar, querida gente que me escucha por las redes sociales, no podemos basar nuestra confianza en nuestras propias capacidades. Esta gente, este capitán, toda la embarcación, toda esta compañía augusta, los militares, los marines que iban allí, basaron su confianza en su propia experiencia y decidieron en su voluntad emprender el viaje para ir al puerto de Fenice. Y mucha gente decide también en estos tiempos hacer su propia voluntad. Y cuando tú decides hacer tu propia voluntad, nosotros como pastores, el mismo Dios, no podemos decidir por ti, no podemos imponerte que tú hagas nuestra voluntad. No, porque Dios dejó libre albedrío al ser humano para que decida lo bueno, lo malo, para que decida qué camino va a seguir. Pero Dios siempre va a dar a elegir el camino del bien y el camino del mal. Pero tú decides qué camino vas a elegir en estos tiempos. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 2, que debemos vivir el resto de nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Después que esta gente decide partir, en el versículo 14, dice que poco después de emprender ese viaje, se les vino encima un viento huracanado llamado nordeste, que venía desde la isla. Aquí no registra de qué isla venía este viento huracanado o esta tormenta o esta tempestad. Pero después que ellos emprendieron este viaje, se le vino encima esa tormenta. Y dice en el versículo 15
que el barco quedó atrapado por la tempestad y no podían hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Cuenta la historia que de repente se les vino encima esta tormenta, una tormenta que en la Nueva Versión Internacional la registra como un viento suave llamado nordeste, pero en la Reina Valera la registra como una tormenta llamada Euroclidón, que comenzó a sacudir y a golpear la embarcación donde iba Pablo y los demás tripulantes, quedando, dice la historia, atrapados en medio de dicha tormenta. Quedaron paralizados, quedaron estancados, se tuvieron que detener allí porque la tormenta los sacudía y lo golpeaba y embestía el barco. Era tan fuerte esta tormenta que excedió y quebrantó la capacidad del hombre, que excedió y quebrantó la capacidad del piloto, de los marines, del capitán del barco, que estaban dentro de la embarcación, y se dieron cuenta en ese momento cuán frágiles y débiles eran ante dicha tormenta. Esta tormenta llamada Euroclidón dice que los igualó a todos en ese momento. Aquí ya no importó la nacionalidad, el rango que podían tener. Pablo iba preso, habían oficiales, había seguros subalternos, había un capitán de navío, habían marines, cada quien tenía su rango allí dentro de la embarcación. Pero aquí esta tormenta los igualó a todos. Ahí no importaba ya la nacionalidad, el rango de autoridad, los recursos económicos, ni los contactos. Tuvieron que ver allí porque perdieron contacto con los otros puertos, perdieron la comunicación con otras personas que podían ayudarlo en ese momento. Y aún con todo lo que tenían, no pudieron hacerle frente. Tanto que dicen la Reina Valera que se abandonaron. Ellos mismos se agotaron, perdieron la fuerza, perdieron toda la esperanza, como dice un versículo que vamos a leer en continuación. Se desalentaron y desmayaron. Que dice en el versículo que le acabo de leer que se dejaron llevar por dicha tormenta. Se dejaron llevar por ella. Quedando, dice la historia, a merced de la tormenta, sin propósito y sin destino. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas en el día de hoy? De pronto nosotros también en este viaje que llevamos, un viaje donde hemos enfrentado tormentas como nación, hemos enfrentado tormentas fuertes, tormentas suaves por la crisis que estamos viviendo interna todos los venezolanos, pero de pronto se ha venido también una tormenta, no llamada Euroclidón, sino una tormenta llamada COVID-19 o coronavirus. Esta tormenta se ha venido encima no solamente de nuestra nación, sino de todas las naciones enteras. Este virus ha golpeado las naciones, ha golpeado la familia, ha golpeado hasta la iglesia, ha golpeado la economía mundial. Tanto así que esta pandemia también ha excedido y ha quebrantado la capacidad del hombre, de la humanidad y de los que gobiernan las naciones, haciéndoles ver o haciéndonos ver a todos cuán frágiles también y endebles y débiles somos ante un enemigo tan pequeño e invisible. Esta pandemia, así como la tormenta golpeó la embarcación de Pablo y todos los que allí viajaban, esta pandemia también ha golpeado nuestras vidas, tanto que nos ha igualado a todos. Y aún con todas las riquezas que tienen las naciones, aún con todas las riquezas del mundo, aún con gente especializada en la materia, científicos, médicos, no han podido hacerle frente a dicha pandemia. Así como iban los expertos en la embarcación, tampoco pudieron hacerle frente a esta tormenta. Así, gente capacitada y experimentada en cada nación no ha podido hacerle frente a dicha pandemia. Tanto, y lo estamos aplicando hoy, que ya muchos están cansados, desesperados, desanimados, desesperanzados, así como la embarcación y los tripulantes, menos el apóstol Pablo, se abandonaron y desmayaron. Así muchos hoy en día creo que están desmayando, se están cansando y se están desanimando. A punto también de abandonar y dejarse llevar por esta pandemia. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo podemos hacer para no perder la esperanza en estos tiempos de crisis tan difíciles que estamos viviendo? El primer punto, el primer paso para no perder la esperanza en estos tiempos de crisis es que no nos dejemos llevar a la deriva.
Porque ellos dicen que se dejaron llevar a la deriva porque no le pudieron hacer frente a la tormenta. Puede ser que tú no puedas tener la capacidad o la fuerza en estos tiempos para hacerle frente a tu crisis, ya sea personal, emocional, familiar, o esta crisis económica que estamos viviendo. Todo puede ser que no tengamos la capacidad, la fuerza. Y así como ellos se dejaron llevar a la deriva, sin destino y sin propósito, por esa tormenta, uno de los consejos que Dios nos da en su palabra es que nosotros en estos tiempos no nos debemos dejar llevar a la deriva y no nos debemos dejar llevar por las circunstancias, sin propósito y sin destino. Tú y yo tenemos que resistir en estos tiempos. Estos son tiempos de resistir. Pablo resistió, otros abandonaron. 276 pasajeros abandonaron, 276 personas que iban en la embarcación abandonaron frente a esa tormenta. Y el único que pudo resistir ante esa tormenta, porque su confianza estaba fundamentada no en su propia capacidad, no en sus propias experiencias, sino que estaba fundamentada en el Dios Todopoderoso, el que le había llamado con un propósito, que tenía que compadecer ante el tribunal de Roma, ante el rey de Roma. Este hombre llamado Pablo resistió ante esta tormenta, que dice la historia que le dio ánimo a todos los demás tripulantes. Tú y yo tenemos que resistir en estos tiempos. Tú y yo tenemos que, y usted preguntará, pastor, pero ¿cómo hago para resistir? Usted y yo tenemos que desarrollar la resiliencia en estos tiempos. Usted y yo tenemos la capacidad, aferrado a la palabra de Dios, confiando en nuestro Dios, podemos desarrollar esa resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene una persona para sobreponerse a situaciones extremas o para recuperarse a la adversidad que está viviendo. Y usted y yo tenemos en el Señor, por el Espíritu Santo, podemos desarrollar esta capacidad de sobreponernos ante las crisis, de sobreponernos ante las situaciones extremas que podamos vivir, ante las situaciones difíciles que estamos viviendo, recuperarnos en medio de esta adversidad. La Biblia dice que si confiamos en Dios, Dios es fiel, es justo y nos ayudará a recuperar lo perdido. O hemos perdido, y vemos que hemos perdido como el tiempo en esta vida, hemos perdido negocio, hemos perdido trabajo, pero es que cuando tú te aferras a Dios, Dios te da la capacidad para resistir ante esos embates y sobreponerte ante esas situaciones y ayudarte a recuperar todo lo que has perdido en el nombre de Jesús. Por eso tú y yo debemos resistir. Vamos, dígale en esta mañana, no sé si hay alguien que está a tu lado, que esté viendo o escuchando esta palabra, dígale que está a su lado, vamos, resiste y desarrolla la resiliencia, porque Dios está con nosotros y Dios tiene planes de bendición para ti y para mí. Por eso, uno de los consejos es que no te dejes llevar a la deriva, déjate llevar por lo que Dios tiene preparado para ti, déjate llevar por lo que Dios dice que tiene para nosotros. Y en Jeremías, déjamelo recordártelo, porque puede ser que lo hayas escuchado repetidamente. Jeremías 29:11 dice: Dios tiene planes de bienestar para nosotros, planes de bendición y no de calamidad, para asegurarte un futuro a ti y a tu generación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso el primer paso para enfrentar y no perder las esperanzas en estos tiempos difíciles, es que no te dejes llevar a la deriva y que desarrolles la resiliencia en estos tiempos. Porque cuenta la historia en el versículo 16, que mientras pasaban al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudieron sujetar el bote salvavidas, y después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra la embarcación, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, dice el versículo 19, con sus propias manos empezaron a arrojar a la mar los aparejos del barco. Y de aquí vamos a sacar el segundo paso o el segundo punto de cómo no perder las esperanzas en estos tiempos. Y el primero era no dejarte llevar a la deriva, no te dejes llevar por las circunstancias.
Y el segundo es que no arrojes de tu vida lo más valioso. Cuenta la historia que ellos empezaron a arrojar los aparejos. Los aparejos significa la soga, tiene que ver con la soga, las cuerdas con que ellos amarraban o sujetaban la embarcación. Los aparejos tienen que ver con el ancla y todo lo que ellos podían tener a la mano para poder sujetar el barco donde ellos viajaban. Ellos empezaron a arrojar todo. Dice que empezaron a arrojar toda la carga. Por eso en el versículo 10, cuando el apóstol Pablo le dice: señores, este viaje va a ser peligroso para ti, para nosotros, para el barco, pero también para nuestra carga. Aquí se ve en el versículo 19 que ellos empezaron a arrojar todo. Empezaron a arrojar la comida, empezaron a arrojar todo, la provisión que ellos llevaban del barco. Y por eso uno de los consejos que te voy a dar, o el segundo paso para no perder la esperanza, para que no la pierdas, es que no arrojes de tu vida lo más valioso. Ellos arrojaron lo más valioso, hasta la comida la arrojaron de la embarcación. Pastor, ¿y cómo lo puedo aplicar al hoy? No arrojes de tu vida lo más valioso, que es lo que te está sosteniendo. La fe, la oración, tu relación con Dios y la esperanza no la debes arrojar de tu vida. Hay personas que en estos tiempos de crisis que estamos viviendo están arrojando lo más valioso, que es la fe. Están arrojando lo más valioso de su vida, que es la esperanza. Eso es la oración, es la conexión con Dios, y eso es lo que nos va a sostener. La soga y el ancla es lo que iba a ayudar a la embarcación a sostenerse y evitar que la embarcación se dejara llevar a la deriva. Si tú sueltas en estos tiempos lo más valioso, que es la fe, la oración y la esperanza, nuestra confianza en Dios, nuestra comunión con Dios, déjame decirte que tu vida la vas a llevar sin destino y sin propósito. La vas a dejar llevar a la deriva, a merced de las circunstancias, a merced de las olas del mar que representan las crisis y las dificultades que nosotros podamos enfrentar. Por eso lo único que te va a ayudar a mantenerte firme en medio de estas tormentas es esto: la oración, la fe, la conexión con Dios y la esperanza y nuestra confianza en el Creador. Por eso la Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es lo más valioso para ti y para mí en estos tiempos. Es tener fe, hermano, que vienen tiempos buenos, vienen tiempos mejores, que todo esto va a pasar. Esta crisis es pasajera, hermano. La Biblia dice que las tribulaciones que podamos enfrentar en la vida son efímeras, son pasajeras, no van a durar toda la vida. Tampoco las crisis Dios las permite para destruirnos, sino para ver un más fuerte y excelente peso de gloria sobre nosotros. Eso lo dice la Biblia. Así que si tú quieres agradar a Dios y quieres que Dios intervenga a tu favor en estos tiempos de crisis, quieres que te arrope la sombra del Omnipotente y no la sombra del miedo y del temor que está arropando a la humanidad en estos días, si tú quieres que te arrope la sombra del Omnipotente, tú tienes que estar aferrado a Dios en estos tiempos. Tienes que mantener la fe y la esperanza de que Dios está contigo. Usted me dirá: pastor, es que estoy pasando por situaciones difíciles. Pastor, es muy fácil predicar de fe cuando están las despensas llenas, cuando tenemos ahorro en una cuenta bancaria, cuando todo nos sale bien. Sí, es verdad, es real. Pero ahí es donde Dios prueba nuestra fe, en esos tiempos donde nuestra despensa están vacías, donde nuestras cuentas o no tenemos dinero en nuestro bolsillo, en nuestra casa. Ahí es donde Dios está probando nuestra fe. Y cuando Dios prueba nuestra fe y tú sigues aferrando, fiel a Dios, Dios va a manifestar su poder a favor de tu vida. Cuando tú ejerces fe, recuerda que la gracia y el favor de Dios siempre se va a manifestar en tu vida. En Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 19, dice que la mirada de Dios contempla toda la humanidad, contempla todo el mundo. La mirada de Dios recorre toda la tierra. Está contemplando tu vida en esta mañana, está contemplando tu vida todos los días de la vida, pero la recorre y la contempla para fortalecer, dice la Biblia, para fortalecer y manifestar su poder a favor de todo aquello que tiene un corazón comprometido con Él. Tú tienes que, a partir de hoy, comprometer tu vida al Señor. Y tú me dirás: pastor, estoy comprometido. Sí, pero a lo mejor estás arrojando lo más valioso, que es la fe, y la estás cambiando por la duda. Tú tienes que comprometerte nuevamente y confiar nuevamente en Dios, porque Dios está recorriendo el mundo con su mirada para manifestar su poder a favor de todo aquello que le somos fieles a Dios. Por eso en esta mañana, uno de los consejos que te puedo dar es que no arrojes lo más valioso de tu vida. Posiblemente muchas personas tratarán de robarte tu esperanza y convencerte de que nada va a cambiar, que todo va a estar peor,
Pero recuerda que tu esperanza viene de creer en lo que Dios dice que tiene para nosotros. Recuerda que tu esperanza viene de creer en lo que Dios dijo que hará, y no en lo que ves hoy en tu vida, y no en lo que vemos hoy en las naciones enteras. Tu esperanza, mi esperanza, recuérdalo, viene de creer de lo que Dios dice. Y si Dios dice que tiene planes de bendición para nosotros, es que esos planes se van a cumplir. Si tiene planes de bienestar para ti, para mí, para mantenernos libres de toda pandemia, libres de todo lazo del cazador, libres de toda peste destructora, yo lo creo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tú tienes que creerlo en esta mañana en el nombre de Jesús. Por eso, pase lo que pase, no pierda las esperanzas. No permita que las tormentas o las adversidades de la vida nos hagan perder la esperanza. No permitamos o no permita que las tormentas y las adversidades de la vida nos hagan perder la esperanza. Pablo nunca permitió que las tormentas, las crisis que enfrentó, le hicieran perder toda esperanza. Porque recuerda que la esperanza del apóstol Pablo estaba fundamentada en las promesas y el propósito de Dios para su vida. Y recuerda que nuestra esperanza también tiene que estar cimentada, fundamentada en las promesas y el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Porque la Biblia dice en el Salmo 138:8 que Jehová cumplirá su propósito en ti y en mí. Porque su misericordia es para siempre y Él no va a abandonar la obra de su mano. Dios comenzó una obra en Pablo y no lo abandonó. En ninguna de las crisis, las circunstancias difíciles, adversidades que Pablo enfrentó, Dios nunca lo abandonó. Siempre estuvo con él sosteniéndolo. Siempre estuvo con él librándolo de todo aquello que él por su propia fuerza y capacidad no podía librarse. Por eso te dejo y termino con este versículo en esta mañana. Y te pude dar 2 puntos solamente, pero se puede seguir sacando muchos puntos más de esta historia. Pero voy a terminar con esta palabra que está en Hebreos 10:23. Y te lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Escucha lo que dice la Biblia. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarle a los demás de nuestra fe. Mantengámonos firmes. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se mantuvo firme en su esperanza, porque sabía y convencido estaba, persuadido estaba, de que Dios iba a cumplir lo que le había prometido. Dios le prometió: Pablo, vas a ir a Italia, vas a ir a Roma, vas a compadecer delante del rey. Y tú vas a hablarle de fe a toda la tripulación que va a ir contigo. Dile que no van a perecer ninguno por el propósito para el cual yo te envié a Roma. Por el propósito para el cual Dios nos colocó en esta tierra. Mucha gente, cuando nosotros también podamos hablarle de la fe y de la esperanza que hoy en día debemos tener todos, mucha gente también va a alcanzar la salvación y la vida eterna, como la alcanzaron todos estos tripulantes, porque ninguno murió, déjame decirte, en la embarcación donde viajaba Pablo y los demás pasajeros. Ninguno murió, todos fueron salvos. Por eso te vuelvo a repetir: mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarle a los demás de nuestra fe. Estamos en los mejores tiempos para predicar el mensaje de fe. Estamos en los mejores tiempos para predicar el mensaje de esperanza en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, antes de culminar, porque ya la culminé, o ya culminada esta enseñanza, quiero orar por ustedes, a todos los que nos ven en sus casas, a todos los que nos escuchan por radio. Quiero que allí donde ustedes están, incline su rostro y vamos a levantar una oración al Señor en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Padre, unos breves minutos donde pudimos escuchar tu palabra. Gracias porque comenzando esta prédica tú nos dijiste y nos hablaste que nos hace bien escuchar nuestra palabra de Dios. Gracias, Señor, porque siempre vamos a mantener nuestros oídos afinados a tu palabra, creyendo que las bendiciones siempre nos van a seguir y aún nos van a seguir y nos van a alcanzar y nos van a arropar. Y aún en tiempos difíciles tú has prometido: no nos vas a abandonar y no nos vas a desamparar. Tú siempre estarás con nosotros, dándonos el pan nuestro de cada día, sosteniéndonos nuestra vida, librándonos de toda obra de maldad, como dice el Salmo 91, librándonos del lazo del cazador y de la peste destructora. Gracias, porque te pido por a todos aquellos que nos están viendo
por este canal YouTube o nos están escuchando por la radio, te pido por cada uno de ellos para que tú fortalezcas sus vidas y ellos se puedan mantener firmes en la esperanza de que hay un Dios que tiene el control, que es soberano y que tiene cosas buenas para nosotros y que cosas buenas vienen. Es real que tú tienes cosas grandes para nosotros, es real que vienen tiempos mejores, es real, porque tu palabra no es una fábula, no es un cuento ilusorio, Señor, es real. Señor, que la gloria postrera de nosotros y de nuestras vidas, para los que confiamos en ti, será mayor que la primera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Instagram y Twitter como @ilbnt_, en Facebook y YouTube como Iglesia Las Buenas Nuevas del Tocuyo. Recuerda activar las notificaciones para que estés atento al mensaje y al material que con mucho cariño preparamos para ti. Dios te bendiga.